Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la posibilidad de poder participar en este tercer Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad a través de mi ponencia titulada La brecha salarial y sus implicaciones en el ámbito social. Am, en esta ponencia vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre una cuestión que realmente todavía es preocupante, como es la desigualdad que puede haber en esta cuestión. Analizar la igualdad de hombres y mujeres en un aspecto como puede ser la retribución realmente es muy relevante, puesto que nos va a dar como resultado el saber un poco más sobre una sociedad. Partimos de la base de que el salario obviamente es una cantidad que percibe el trabajador y que incluye, por una parte, salario base, complementos salariales, muchas veces relacionados con la antigüedad, ayudas familiares, etcétera. También el puesto, muchas veces la penosidad o la responsabilidad que se asume va a venir reflejada en el salario, el desempeño, pluses, gratificaciones o incluso el hecho de llevar a cabo algún tipo de trabajo adicional como pueden ser las horas extras. Sumando todos estos importes, efectivamente podremos ver cuál es el salario de un trabajador. Para ello, cada año el Instituto Nacional de Estadística publica una encuesta que se lleva a cabo en todos los Estados miembros y que tiene como objeto, sobre todo, poder analizar esta situación. Excluye, eso sí, esta estadística a los trabajadores del sector público y, sin embargo, se extiende a todo lo que sería trabajadores dentro de la industria, la construcción y también el área de servicios, exceptuando, eso sí, el servicio doméstico. Como hemos indicado, para comparar el salario femenino y masculino es necesario considerar situaciones similares respecto a algunas variables: tipo de jornada, ocupación, tipo de contrato y, como decíamos, cómo está formado ese salario por pluses o incluso complementos. En consecuencia, existe un conjunto complejo y a menudo muy interrelacionado entre muchos factores que pueden dar lugar a esa diferencia salarial entre hombres y mujeres. Un factor sería, por ejemplo, la valoración de las competencias laborales. Um, Hay que unir, por lo tanto, la representación de hombres y mujeres en distintos sectores económicos y las características de la oferta de empleo femenino, que en muchas ocasiones está condicionada por la conciliación entre la vida familiar y la personal. La participación en el trabajo a tiempo parcial de las mujeres también es un factor muy importante que, como veremos más adelante, hay que tenerlo en cuenta. Y por otra parte, como hemos dicho, el mecanismo establecido para la retribución salarial. Consecuentemente, la brecha salarial está condicionada por factores sociales, factores legales y factores económicos y constituye un concepto que va más allá de lo que sería igual pago por igual trabajo. Esta disparidad salarial existe igual que la penalización financiera para las madres, ya que enfrentan situaciones muchas veces de dificultad a la hora de acceder al empleo, promoción laboral y, por lo tanto, acaban experimentando muchas madres una discriminación salarial directa debido a las interrupciones laborales relacionadas con dicha maternidad. Por tanto, esta disparidad salarial existe en muchas ocasiones precisamente por el hecho de la propia maternidad. Y aunque ha pasado más de 10 años desde que se implantó la ley de igualdad, existen todavía áreas específicas vinculadas a la discriminación por maternidad que requieren muchas mejoras para realmente poder materializar ese derecho a la igualdad reconocido en la mencionada ley de igualdad del 2007. El artículo 14 de la Constitución establece que los españoles son iguales ante la ley y que no puede haber ningún tipo de discriminación. Esta disposición normativa la encontramos en la Constitución y, por lo tanto, está vinculada al reconocimiento también a no ser discriminado. Por lo tanto, van a ser los poderes públicos en general, poder legislativo, ejecutivo y judicial, los que van a tener que materializar, como digo, esa posibilidad de tener igualdad. Se mide esa falta de igualdad también por la doctrina que al respecto ha podido estar dictando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando ha tenido que lidiar o resolver cuestiones que tienen que ver con esta cuestión. Surge así el derecho a no sufrir discriminación, con matices, evidentemente, de ahí que la igualdad siga siendo un principio y la prohibición a la discriminación, sin embargo, es un auténtico derecho humano que, como vemos, viene también abordado por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El principal objetivo de nuestro trabajo y de nuestra investigación es analizar cuáles son las causas de esta brecha salarial entre hombres y mujeres y adoptar también una labor de establecer cuáles serían las medidas que desde un punto de vista legislativo podrían ayudar a reducir esa diferencia salarial. Y es que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un principio fundamental y también un eje sobre el que se asienta no solo la sociedad, sino también la propia empresa. Por todo ello, nuestro estudio no se dirige al análisis general del principio de igualdad, sino a su aplicación concreta en las relaciones laborales. Para poder hacer efectiva nuestra investigación, hemos utilizado como metodología las bases de datos que nos han facilitado, por lo tanto, acceso a las fuentes legislativas, también jurisprudenciales y, como no, a la doctrina. A raíz de esta metodología hemos podido obtener como resultado lo siguiente. Es importante identificar cuáles son los factores que pueden dar lugar a la brecha salarial. Uno de ellos es el empleo a tiempo parcial. Es cierto que en muchas ocasiones las mujeres deciden reducir su jornada para hacer frente al trabajo no remunerado que implica cuidar a la familia, bien sean progenitores, bien sean incluso, obviamente, los propios hijos, ¿no? Por ello, el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial es mayor que el de los hombres. La realidad es que los trabajos a tiempo parcial están peor remunerados que los trabajos a tiempo completo. En consecuencia, las mujeres ingresan unos porcentajes de salario menores. Así pues, por las mismas horas trabajadas, las mujeres suelen acabar cobrando también menos porque tienen el hándicap conocido por la empresa de tener que llevar a cabo esta labor cuidadora. Existe aún en la sociedad un muy desigual reparto de esos trabajos relacionados con los cuidados a terceros y, por lo tanto, también existe una menor disponibilidad de horas por parte de la mujer a la hora de dedicarlas a un trabajo remunerado. A causa de este rol patriarcal, el ingreso de las mujeres, como hemos visto, se ve reducido porque se considera también un complemento al salario del hombre. Y además, las administraciones y las empresas no ofrecen ayudas o posibilidades para poder gestionar mejor esa dificultad con la que se encuentran las mujeres que tienen que cuidar de la familia y, por lo tanto, repito, la propia administración tampoco lo pone fácil. Otro factor serían los peores empleos. Las mujeres están en empleos que ya de base son peores porque en consecuencia están peor remunerados. Es una realidad constatada. Las mujeres tienen menos posibilidades de obtener empleos de mayor nivel y menos posibilidades de avanzar y progresar en su carrera profesional. La maternidad, como siempre, es una circunstancia que genera esta discriminación. Consecuencias, mujeres que ingresan menos salarios. ¿Por qué? Porque su trabajo de base es un trabajo menos valorado y menos remunerado. Existe aún en la sociedad un muy desigual reparto, por lo tanto, entre estos trabajos y también se crean, en cierto modo, estereotipos de género que dan lugar al conocido techo de cristal. Es decir, un momento en el cual la mujer está progresando a nivel profesional, pero que una vez empieza con su rol de madre y empieza a asumir esas consecuencias que supone tener hijos, se encuentran con que ya no pueden progresar en lo que sería la promoción propia profesional, ¿no? Los poderes públicos tienen que regular y sancionar esta discriminación de género que, como ya sabemos, también se ha visto ayudada por la ley relativa a los planes de igualdad, porque controlan a las empresas con más de 50 trabajadores y, por lo tanto, esas empresas van a tener que dar explicaciones de por qué, a lo mejor en un periodo determinado, hay muchas mujeres que no han conseguido ascensos y, sin embargo, en proporción hay muchos hombres que sí los han conseguido. Sin perjuicio de ello, otro factor sería la existencia de trabajos socialmente menos valorados. Son trabajos que, como digo, están fuertemente feminizados eh, y que en general implican, como hemos comentado, no solo que estén menos valorados, sino peor pagados. Las mujeres negocian aparte mucho menos sus salarios, aceptan más fácilmente lo que se les ofrece, sobre todo las que se tienen que mantener solas y tienen que mantener una familia solas, asumen en proporción menos riesgos a la hora de cambiar de trabajo y exigir mejores sueldos, eh, porque efectivamente corren el riesgo de quizá no poder mantener en solitario a sus familias.
Esta labor que deberían llevar a cabo los poderes públicos también se tendría que extender a promover el empoderamiento de las mujeres para que ellas puedan exigir esa posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo. En un análisis más elaborado sobre la brecha salarial es importante ver que no todas esas diferencias implican automáticamente un atentado contra un principio fundamental constitucional. A veces, como hemos visto, también es el tipo de trabajo, los requisitos que se exigen para llevarlo a cabo, condiciones objetivas, digamos, ¿no? La legitimidad de estas disparidades retributivas son, por lo tanto, justificaciones, como hemos dicho, totalmente legales, legítimas y objetivas, pero sí que es cierto que a veces van vinculadas a estos factores sociales que hemos mencionado. Para poder evitar esta discriminación, en cierto modo lo que se tiene que intentar es evitar esos sesgos de género. No podemos negar la existencia de sectores y trabajos más feminizados. Las mujeres trabajan mucho más en profesiones relacionadas con la sanidad, la educación o el sector público y, sin embargo, los hombres están siempre más enfocados a trabajos industriales o puestos técnicos. Esta distribución concentrada de hombres y mujeres en determinados sectores es lo que se le llama la segregación horizontal y la vertical se referiría a la mayor presencia del género masculino en determinados puestos directivos. Se menciona la conocida expresión con techo de cristal a la que hemos hecho referencia precisamente por esa imposibilidad de progresión profesional a la que se enfrentan muchas mujeres. La brecha salarial, por lo tanto, se debe principalmente a factores que ya tienen que ver con la inserción laboral, que es una inserción laboral desigual en la que se va viendo a través de la trayectoria profesional esas desigualdades. Las mujeres se enfrentan, en definitiva, como hemos mencionado, desigualdades a la hora de acceder al empleo, a la hora de conseguir una promoción laboral y a menudo experimentan también discriminación salarial directa en el trabajo debido a las propias interrupciones laborales relacionadas con los cuidados de los hijos o de las hijas. Por tanto, debido a esta atribución de cuidados, podemos afirmar que la maternidad y las responsabilidades del cuidado de los hijos penalizan a las mujeres de manera directa y de manera indirecta en la cuestión salarial. También, obviamente, en las propias oportunidades de trabajo y en las posiciones directivas que puedan llegar a asumir en un futuro. Este fenómeno destaca, por lo tanto, porque indirectamente vemos que se establece una desigualdad que está directamente relacionada con la maternidad, quizá ya no de entrada tanto con el género, sino con el propio hecho de ser mujer y posteriormente ser madre. Por lo tanto, la penalización por la maternidad constituye un 80% de la brecha salarial, según los estudios a los que hemos accedido, y por lo tanto suponen, como hemos visto, una menor entrada de dinero. Personalmente creo que para poner fin a esta brecha salarial hace falta llevar a cabo un enfoque integral de la ley a la que hemos hecho referencia, esta ley orgánica 3/2007 sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y también se tendría que implementar paralelamente medidas educativas para erradicar estereotipos de género. En conclusión, es necesario abordar la brecha salarial desde diferentes perspectivas. Por un lado, obviamente, la legislativa, pero también la educativa, porque si hay mayor reparto en las tareas familiares y en el cuidado de la familia, tampoco se producirá tácitamente esa desigualdad a la hora de acceder y a la hora de continuar con tu carrera profesional. Eso, enfocarlo de esa manera nos va a beneficiar a todos, no solo a las mujeres, sino también a la economía global. Por lo tanto, sin perjuicio de que los planes de igualdad, como hemos visto, son fundamentales, esos planes de igualdad tienen que estar negociados con los representantes de los trabajadores, tienen que ser planes de igualdad elaborados desde dentro de la empresa y aunque sean empresas que no están obligadas a presentarlos, sí que tendrían que existir, porque no es tan fácil, incluso sin ser muy conscientes, acabar generando esta brecha salarial y esta desigualdad en las empresas. Por lo tanto, hemos de ser conscientes del respeto de los derechos de las personas que están en un entorno laboral,
hombres y mujeres, pero en concreto las mujeres, porque también es cierto que ayuda a la empresa y a la productividad de la misma, que los trabajadores vean remunerado realmente su esfuerzo, vean posibilidad de conciliar su vida personal y familiar y, en definitiva, también sientan que existe igualdad en su entorno de trabajo. Es necesaria esa armonía social porque implicará distribuir equitativamente las labores, como hemos visto, a nivel familiar. También es necesario para esa armonía social que se implique en los servicios públicos y, en definitiva, poder desarrollar entre todos una vida personal y laboral mucho más plena. Muchísimas gracias por su atención.